EAFIT, vamos a dar inicio a nuestro último eje temático relacionado con equilibrio regional e infraestructura departamental. Les recordamos que luego de este eje temático los candidatos van a tener la posibilidad de hacer contrapreguntas entre ellos y luego vamos a pasar a un breve tiempo para las preguntas del público. Para este eje temático le doy la palabra una vez más a Alejandro Echeverri, que va a introducir y a realizar las preguntas concernientes al tema de infraestructura departamental. Bueno, muchas gracias. Por temas de tiempos, vamos a suprimir el minuto de réplica. Van a tener los 3 minutos de desarrollo del tema para después pasar a hacer ustedes también las preguntas sobre temas generales entre ustedes. En relación a la planificación, gestión, proyectos y compensaciones en la relación del departamento con el área metropolitana y Medellín. En esta relación hay proyectos comunes urgentes sin resolver, retos de ordenamiento territorial, de gestión ambiental, de equilibrio y compensación de las inversiones en infraestructuras, etcétera. Hoy la falta de coordinación entre gobiernos y los diferentes instrumentos de gestión e inversión no han permitido hacer este trabajo hacia objetivos comunes. La pregunta es la siguiente. Hablando de la relación del departamento con el área metropolitana de Medellín, ¿cuáles serán sus programas y proyectos hacia esta dirección? Pero sobre todo, ¿cómo resolverá la desarticulación institucional y la imposibilidad de compensaciones e inversiones hacia propósitos comunes? El doctor Álvaro. Muy bien. Ahí es donde radica, como decíamos ahora, la mayor causa de nuestros problemas, cómo concentrados en Antioquia están todos los recursos, inclusive por abuso en el manejo, yo diría que hasta por la gran capacidad de lobby que tiene alguna empresa aquí en Medellín. Veámoslo en un solo ejemplo. Las transferencias del sector eléctrico. Desde la Constitución del 91 se determinó que los generadores le pagarían un porcentaje de la facturación a aquellos municipios a los cuales les generaba un deterioro ambiental, básicamente por la inundación de áreas importantes. Es decir, no es un reconocimiento de las utilidades, es una especie de reparación, si se quiere. Y entonces definió que fuese un porcentaje sobre la facturación. Así se hizo en el 91, en el 92, en el 93. Y como por arte de magia y gracias a ese lobby de que yo hablo, se cambió y se dijo que a partir del 93 la que se traía iba a crecer con el IPC, con el índice de precio al consumidor, cuando todos sabemos que las tarifas de energía crecen un promedio del 9% por encima del IPC. Hice un ejercicio hace unos meses con la información de Cornare solamente para los municipios del Oriente y hoy existe un diferencial de más de 600.000 millones de pesos que entre empresas públicas e ISAGEN le han arrebatado a los municipios del Oriente. No he hecho todavía el ejercicio para los municipios del Norte. Pero miren entonces qué ha sucedido, que los monstruos, que son los que son responsables precisamente del desarrollo en Medellín, se han quedado con esos recursos del Oriente, sin caer en cuenta que cada peso que le quitemos a un municipio en el largo plazo lo pagamos. Eso habrá que corregirlo y por fortuna acaba de salir un fallo del Consejo de Estado que nos pone en el punto claro para tener la facilidad de reclamar. Es que uno puede ir a Guatapé y encuentra que un municipio tan pequeño tiene la mitad de su territorio inundado, pero sorpréndanse ustedes, empresas públicas no pagan impuesto predial. ¿Por qué? Porque la capacidad del lobby de estas empresas ha sido capaz de gestionar para que las disposiciones legales obviamente le favorezcan. Allá es donde tenemos que trabajar y tenemos que empezar por entendernos que Antioquia sin Medellín no puede existir, que Medellín sin Antioquia no se puede dar, que solamente en la medida en que integremos, en la medida en que coordinemos el accionar de alcaldía y de gobernación, vamos a poder tener ese departamento de sueño que todo el mundo nos cuenta. Hay una disposición real y yo creo que los antioqueños debemos ser conscientes qué es lo que estamos o qué tenemos en juego el 30 de octubre. Por eso yo los invito a que reflexionen con claridad y por eso la reiteración permanente de mi propuesta que los antioqueños han empezado a entender es que acompañar a Álvaro Vázquez el 30 de octubre es estar seguro de que le voy a dar continuidad al exitoso gobierno de Luis Alfredo Ramos. Gracias, doctor Álvaro. Doctor Rodrigo. Estamos hablando de un departamento que tiene 1.296.000 almas desconectadas de algún servicio público. 1.266.000 ciudadanos de Antioquia que están desconectados de algún servicio público. Y eso no nos llama a una reflexión.
nos llama es al sueño de la riqueza y nos llama es a crear aquí la fantasía de la infraestructura y el mundo fantástico del negocio. Yo vuelvo a decir, el problema son los ciudadanos de este departamento. ¿Cómo les vamos a resolver el problema? La comunicación en el departamento está perdida. Tenemos que resolver eso. Cuando hablamos ahora de las grandes cifras, que son las dolorosas cifras de los 13.000 kilómetros de vías, de las 4.000 kilómetros de vías secundarias sin pavimentar, del aislamiento en que están nuestros productores, nuestros pequeños productores, de la situación en que está la producción económica en el departamento, cómo está abandonado el problema de la educación. Es que seguimos hablando también como si estuviéramos viviendo en Dinamarca. Entonces hablamos de cobertura total, pero la escuelita de Cuturú no se ha caído porque tiene telarañas. Los niños están recibiendo clases al sol y al agua. Los profesores no tienen una formación profunda. O sea, eso sí es un problema, eso diría yo, de infraestructura humana. Porque es que lo otro me parece que podemos aplazar en el tiempo esos sueños para por lo menos resolver la pesadilla que estamos viviendo. El problema de la educación, Sergio, que tú haces tanto énfasis en la Antioquia la más educada. ¿Qué vamos a hacer con nuestros profesores? ¿Qué vamos a hacer con unos profesores que no tienen una formación adecuada y que desde la universidad pública no les estamos dando la posibilidad de formarse para que puedan crear una educación realmente la mejor del país? Y eso lo podemos hacer desde la universidad pública, lo podemos hacer desde el departamento. Entonces ¿qué dirán ustedes? ¿Le está sacando el cuerpo al problema? No, si quieren hablamos de los megaproyectos y hablamos de las microcuencas y hablamos también del agua y hablamos también de las microcentrales que se pueden hacer y que se las van a entregar todas a los privados o que pues mejor que se den en los públicos y que los municipios tengan sus microcentrales. Si quiere podemos hablar de todo eso, pero es que yo quiero aprovechar la campaña para sensibilizar al pueblo antioqueño sobre estos temas, sobre estos números, que todos se refieren a una situación humana, a una situación de desesperanza total, que es lo que está viviendo el departamento. Entonces, yo sí llamo la atención sobre eso. Esos 1.296.000 almas que están desconectadas son ciudadanos de este departamento que tienen derechos. Gracias, doctor Rodrigo. Doctor Carlos Mario. La pregunta, la relación área metropolitana y los municipios antioqueños. Yo comparto algo. Efectivamente, el principal problema de Antioquia es la inequidad. Más del 50% de los antioqueños viven en la pobreza. Un porcentaje muy grande de esos antioqueños viven en la miseria. Significa que hay más de 1,5 millones de antioqueños que no tienen ni siquiera para comprarse una bolsa de leche diariamente. Eso a nosotros, los dirigentes del siglo XXI, nos tiene que llamar a una profunda reflexión. Yo tengo una clara concepción política, pública y contemporánea de la importancia de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la Internet para llevar desarrollo a las más apartadas regiones de Antioquia. Voy a implementar la telemedicina, es decir, permitirle a todos los habitantes de Antioquia que 7x24 tengan acceso a la salud, tengan una mayor accesibilidad a la salud y una mejor atención de la misma. Los especialistas del Valle de la Aburrá jamás se van a ir a vivir a un municipio antioqueño. La principal causa de fallecimiento de los antioqueños son las enfermedades del corazón, pero un cardiólogo jamás se va a ir a vivir a Giraldo. Yo tuve la oportunidad de visitar varios municipios antioqueños, entrar a sus centros de salud, son vetustos, no tienen la tecnología, seguramente tienen un conocimiento parcial, esos médicos rurales, esos médicos generales. Por eso voy a llevar la telemedicina, para mejorar la accesibilidad y la atención de la misma. Que la especialista esté en Medellín, pero asesorando a nuestros médicos rurales y a nuestros médicos generales en cada uno de los municipios antioqueños. Voy a implementar la teleeducación bajo 3 principios. Desde que yo inicié este proyecto político, esta carrera de servicio público, la profunda reflexión que todos los días me hago es cómo hago para que Antioquia quede inmersa de forma competitiva y productiva en el mundo globalizado que nos está tocando afrontar. Y la educación es una herramienta muy poderosa para acabar con la inequidad, se lo digo con total convicción, es la herramienta más poderosa para generar equidad e inclusión social, pero una educación donde debemos pensar en 3 principios. ¿Qué enseñamos? Los contenidos que les estamos enseñando a los jóvenes antioqueños les van a permitir ser competitivos y productivos y exitosos en el mundo globalizado. ¿Quién enseña?
profesores de calidad educativa. Tenemos que dignificar la labor del profesor, permitirles que viajen por fuera de las fronteras antioqueñas para que conozcan otros modelos pedagógicos que están siendo exitosos en otros países latinoamericanos. ¿Dónde enseñamos? Nuestras escuelas son dignas, tienen buenos sistemas de ventilación, de luminosidad. Hay sitios donde nuestros jóvenes se puedan entretener, puedan recrearse en sus tiempos de ocio, en sus tiempos de descanso. Esas son reflexiones que a mí todos los días me asaltan. Lo otro, voy a utilizar la tecnología también como un medio para mejorar la seguridad en los municipios antioqueños. Ya se los decía, cámaras de vigilancia para que disuadamos al bandido. Eso es un disuasivo que nos va a permitir que el bandido se fije muy bien dónde va a cometer el delito o lo disuadimos. Gracias, doctor Carlos Mario. Doctor Sergio. Recuerden los problemas que nosotros nos hemos propuesto trabajar en su solución. Desigualdades sociales en el plano individual y en el plano regional, tangibles y evidentes en Antioquia. La violencia, la destrucción, que lo sabemos perfectamente bien en qué consiste. La cultura de la ilegalidad y la corrupción como uno de sus capítulos más importantes y la sostenibilidad ambiental. Mirando nuestro departamento en esa apuesta de Antioquia la más educada, por la apuesta por la educación, por la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura, que es la apuesta por lo que nos sobra a nosotros en Antioquia, que es el talento y la capacidad de nuestra gente con esas riquezas naturales, sin duda que el tema ambiental tiene que ser parte de esa relación área metropolitana departamento de Antioquia. Y hay una palabra muy poderosa, agua, y necesitamos nosotros como obligación, como derecho básico en una sociedad justa, que nuestras personas tengan los servicios de agua potable, que es un proyecto de salud pública, y todo lo que tiene que ver con los servicios públicos, acueductos y alcantarillados. Ahí hay un plan departamental de aguas que tenemos que empujar, llevar a todos los rincones de nuestro departamento, y ese es un compromiso que nosotros tenemos que hacer con nosotros en Antioquia. Existe la institucionalidad y hay que saber entender cómo se relacionan los municipios y de qué manera podemos trabajar juntos. De nuevo, liderazgo para unir y no para dividir por intereses políticos. Entonces, hay una comisión tripartita que nosotros creamos. Es un lugar donde se encuentran Medellín, el área metropolitana y el departamento de Antioquia. En esa comisión tripartita, con la nueva ley de ordenamiento territorial que permite el trabajo conjunto de diferentes municipios para hacer inversiones en diferentes lugares, tenemos una herramienta privilegiada que sabemos utilizar, que la creamos y sobre la cual podemos ir llevando muchos de los elementos del desarrollo a toda nuestra Antioquia desde esa perspectiva que les he dicho y les voy a decir tantas veces, asociada con la riqueza, la fortaleza, lo que nos sobra a nosotros, que es el talento y las capacidades. Entonces, tendremos que articular las corporaciones autónomas, Cornare, Corpurabá, Corantioquia, como parte del proyecto del departamento, un proyecto ambiental que tiene uno de los puntos centrales, que es el Parque Central de Antioquia, que tiene que ver con la capacidad nuestra para garantizar esas fuentes de agua, donde nosotros consumimos un gran porcentaje viniendo desde de Belmira, donde nosotros tenemos que hacerlo incorporando recursos de la área metropolitana, dentro de la cual está Medellín, el departamento, y lo que nosotros tenemos que hacer siempre, interlocución con el gobierno nacional y el valor de nuestro departamento de Antioquia. Todo esto tiene cabida dentro de esa Antioquia la más educada en diferentes niveles. Uno muy importante, la apuesta por la ciencia y la tecnología, la convicción, la apuesta con nuestro talento desde nuestras universidades, desde nuestra educación superior. ¿Qué tiene que ver con eso? Hay un elemento que es muy importante y es Expedición 2013, que tiene articuladas a las instituciones de educación superior de Antioquia, que lo lidera la Universidad de Antioquia con otras universidades, y ahí está la riqueza de la biodiversidad como proyecto científico, tecnológico de desarrollo para nuestro departamento. Es esa apuesta dentro de Antioquia la más educada. Por supuesto, termino ahí y después utilizo el minuto siguiente. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Sergio. Van a tener tiempo ustedes después de preguntarse y hacer aclaraciones en esa intervención. Procedemos con ese. Allá. Muy bien, entonces, ya con esta primera parte del foro con candidatos a la gobernación de Antioquia, vamos a continuar con un segundo momento. Este momento consiste en que los candidatos de una bolsa que Laura Gallego les dirá que saquen el nombre de uno de sus otros compañeros, le hagan una pregunta. Entonces la idea es que se le hace una pregunta a un candidato, la idea es que la pregunta sea breve, la respuesta vamos a contabilizar que sean 2 minutos y habrá un tiempo de réplica de 1 minuto. El orden
con el cual vamos a hacer esta ronda de intervenciones es el orden con el que iniciamos, es decir, el candidato que inicia esta ronda de preguntas es Rodrigo Saldarriaga, luego continúa el candidato Carlos Mario Estrada, continúa luego el candidato Sergio Fajardo y el último en hacer una pregunta al otro candidato será Álvaro Vázquez. Entonces, creo que ya están las preguntas. Entonces, repito, una pregunta breve, una respuesta de 2 minutos y una réplica de 1 minuto. Luego de este momento continuaremos brevemente con, una vez pasado esta ronda de preguntas entre los distintos candidatos, una breve ronda para las preguntas del público. No ha habido demora porque se han sacado a sí mismos, entonces necesitamos, pero creo que ya quedamos. Muy bien, entonces vamos a iniciar. El candidato Rodrigo Saldarriaga le va a hacer una pregunta al candidato Carlos Mario Estrada. Carlos Mario, ya hemos estado en varios debates juntos, en todos hemos estado. No faltamos a ninguno. Y todo tu plan departamental está basado en la represión, está basado en la seguridad de Uribe, en la seguridad democrática. Yo no he oído sino eso todo el tiempo. Y pienso que el fracaso de la famosa seguridad democrática se está expresando en todos los fenómenos que está pasando en este país. Donde más consolidada estaba la supuestamente seguridad democrática, es donde más violencia hay en este momento. Toda la seguridad democrática en Medellín estalló en todas las macrines y en todas las nuevas formas de violencia y cada vez está peor la situación. ¿De veras crees que esa es la salida social para el departamento de Antioquia? Rodrigo, hemos estado en todos los debates, pero parece que de forma presencial, pero no me has escuchado con detenimiento. Yo he hablado de diferentes programas de inclusión social, de generación de empleo, de administrar los recursos del Estado con total transparencia, de llevar salud a las personas más necesitadas. Siempre he hecho énfasis en que mi programa de seguridad es integral. Fortalecimiento a las Fuerzas Armadas, acompañamiento, motivación a las Fuerzas Armadas para que no se sientan solas en esa lucha heroica que están dando para llevarle tranquilidad al pueblo antioqueño. Pero siempre he dicho que eso no es suficiente, que tenemos los dirigentes del siglo XXI, tenemos que tener la capacidad de generar opciones de empleo para la juventud antioqueña, opciones académicas. Yo he dicho en varias oportunidades, por ejemplo, que no voy a delegar la asistencia al Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, que por lo general los gobernadores delegan en su secretario de Educación. Yo voy a estar sin falta todos los meses asistiendo al Consejo Superior del Alma Mater, porque considero, a mí mucha gente me ha dicho que esta comparación no vale, que la Universidad de Antioquia equivale a lo que es Empresas Públicas de Medellín para el municipio, para la capital. Muchas veces me dicen, hombre, Carlos Mario, eso no tiene razón. ¿Por qué? Porque es que Empresas Públicas le gira recursos al municipio de Medellín. En cambio, vos como gobernador de Antioquia le aportás recursos a la Universidad de Antioquia. Yo lo que he dicho es, si logramos utilizar acertadamente la Universidad de Antioquia y llevarla a las más apartadas regiones de Antioquia a través de la educación virtual, utilizando la tecnología como un medio, vamos a estar en capacidad de desarrollar las competencias, las habilidades, las destrezas, las inteligencias para que los jóvenes antioqueños en un futuro exporten conocimiento.
he hablado del tema de vivienda, he hablado del tema de salud, he hablado del tema deportivo, cómo va a utilizar el deporte desde el punto de vista recreativo, desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista competitivo. Entonces soy consciente que no es solamente represión, hay que generar programas de inclusión social para que nuestros jóvenes tengan oportunidad de desarrollar sus proyectos de vida, preferiblemente en la legalidad. Doctor Rodrigo Saldarriaga, usted tiene un minuto, ¿quiere hacer una réplica? La ampliación que hace Carlos Mario de su programa, todo gira alrededor del mismo tema. Es más, lo de la Universidad de Antioquia, que está planteado como un campo militar actualmente, y en su gobierno entonces ya será barraca militar. Porque todo está llevado a las cámaras, todo está llevado como si la seguridad fuera esa. Yo sí de veras pienso que valdría que reflexionar. Hay una experiencia inmensamente grande en el departamento y en Colombia sobre esa orientación sobre el problema de la seguridad. Pienso que no es un programa que valga la pena una reflexión profunda, y yo a eso sí le llamo a los electores. Si lo que vamos a escoger es un gobierno que nos va a la vigilancia con cámaras permanentes y con puestos de vigilancia en todas partes, pienso que debemos ir un poco más, un paso más, basados en la experiencia que tenemos. Y continuamos con el candidato Carlos Mario Estrada, que va a hacer la pregunta al candidato que ha sacado de la bolsa. El Polo Democrático siempre pidió a los ministros de Uribe responsabilidad política. ¿No cree usted, doctor Rodrigo Saldarriaga, que es una incongruencia de su partido